¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar viendo es la parte introductoria de lo que es la estadística y la probabilidad. Tenemos que tener en cuenta que esta materia lo que va a tratar es de que nosotros podamos explicar los fenómenos tanto cualitativos como cuantitativos de manera numérica. Es decir, algo que nosotros podemos decir, pues él es alto. ¿Ok? Lo vamos a manejar en la parte de estadística y probabilidad de qué tan alto es, cuál es su desviación, cuánto mide en verdad y compararlo con respecto a otros tipos de parámetros, con sus compañeros, con la población mexicana, con la población mundial. Eso es lo que me va a permitir la estadística y la probabilidad, identificar un fenómeno y poder estudiarlo. Entonces, esa parte cuantitativa la vamos a generar de aspectos cualitativos. Eso va a ser el punto primordial. Vamos a poder identificar qué pasa. Por ejemplo, también podemos decir, pues es que el tráfico está muy pesado para llegar a mi casa, pero también podemos analizarlo desde el tiempo. Ok, ¿cuánto tiempo te tardas tú en llegar a tu casa si hay tráfico? ¿Una hora, media hora? Y después de eso lo evaluamos con más personas. Ese tipo de aspectos, vamos a ver que vienen identificados por algunas variables, que eso ya son conceptos o fundamentos de la materia en sí. Para ello tenemos que tener un vocabulario ya específico a la disciplina que estamos estudiando, como sucede con la biología, química, física, etcétera. Entonces, para eso vamos a empezar con un concepto que se llama población. La población, en términos generales, son todos los elementos que vamos a estar estudiando, todos los elementos, individuos, todo aquello que nos interesa. Por ejemplo, en la parte izquierda estamos colocando los pitufos, es decir, todos ellos nos van a interesar. Vamos a ver quién es más azul, vamos a ver quién es más alto, vamos a ver quién de ellos es más fuerte. Entonces, esa sería mi población. Mi población van a ser todos los pitufos, pero también podemos dividir ese término en dos, población física y población estadística. La población física, como su nombre lo dice, va a ser todo lo que sea tangible. Es decir, cada uno de ellos individualmente me van a aportar datos. Por ejemplo, Fortachón me va a decir qué tan musculoso es, Genio me va a decir qué tan inteligente, Goloso me va a decir cuántos pasteles se puede comer, etcétera. Es decir, ellos me van a dar variables, me van a indicar información de cómo se comportan, cuál es su altura, como les repito, qué tan azules son, quién lava mejor su ropa y cuál es más blanca. Entonces, esa va a ser mi población física. Todos ellos me van a aportar algo. Mientras que la población estadística se va a integrar por todos los valores que estamos estudiando, es decir, ya todos los datos numéricos o las cualidades que tienen ellos. Es decir, por ejemplo, papá Pitufo puede medir 50 centímetros. Entonces, lo puedo comparar ya con la medición de Pitufina, que ella mide 49 centímetros, etcétera. Entonces, esa población estadística ya se refiere a la colección de valores que yo estoy obteniendo. Para ello, la población física es la que nosotros vamos a estudiar directamente y la población estadística ya son los valores que estamos obteniendo. Muchas veces ya en problemas, pues, la población estadística es la que nos dan los datos y con eso pues ya podemos obtenerla, mientras que la población física es la parte ya de investigación. Por ejemplo, cuando ustedes van a su casa y les toca el censo, y les preguntan cuántos viven aquí, cuántos estudian, etcétera. Bueno, a eso ya se refiere un estudio de una población física. Están obteniendo datos de las personas para obtener una población estadística. Entonces, reiteramos, la población se refiere a todo el grupo de personas que vamos a estudiar. En esta situación, en este ejemplo, van a ser todos los pitufos. Pero ¿qué pasa con ello? Bueno, aquí solo estamos colocando poquitos, pero sabemos que si ahora traslapamos ese ejemplo a la población mexicana, sabemos que tenemos una inmensidad de población. ¿Qué podemos hacer para ello? No podemos estudiarla por completo porque aparte de que va a ser muy largo, va a ser muy tedioso, pues va a ser muy costoso porque vamos a necesitar personas que vayan y midan a la población, que midan a los pitufos, que nos midan a nosotros. Entonces, no podemos hacer eso. Necesitamos, pues, caracterizar o hacer una población más pequeña. Para ello, ese aspecto se llama muestra y vamos a ver qué es. La muestra va a ser pues un apartado de la población, es decir, nosotros vamos a tomar solo cierto número de personas, de individuos, de elementos y vamos a estudiarlos como si se comportaran de esta manera. Por ejemplo, la figura me dice que por azar
agarramos 3 pitufos con esas características, ¿ok? Usualmente las muestras son un poquito más grandes para que pues las estudiemos y tiendan a ver cómo funcionan la población en general. Entonces, a esa muestra, la vamos a llamar con la letra N, va a ser el número de individuos que nosotros estamos sacando de la población total. ¿Cuál es el objetivo de ello? Bueno, estudiarla y ver cómo se comporta y decir o buscar la tendencia de cómo se comportaría toda la población en general. Eso lo hace más barato porque estamos acortando cuántos individuos tenemos que estudiar y además de eso lo hace más rápido. Ciertamente va a existir algún pequeño detalle porque sabemos que cada persona, cada elemento pues es diferente, pero nos va a ayudar a visualizar de manera aproximada cómo se va a comportar toda ella. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fábrica y queremos ver si todas las tuercas se hicieron de manera correcta, no, el control de calidad no va a medir cada una de ellas, porque se imaginan, son demasiadas tuercas al día. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues obtienen una muestra o se requiere un muestreo, que el muestreo es la técnica utilizada para la selección de muestras a partir de una población. Entonces, ellos separan solo un pequeño número de tuercas y empiezan a medirlas y ven cuántas tienen un error. ¿Ok? Si tienen más del error que ellos pensarían, bueno, entonces dicen que la población tiene un fallo, porque si de ese pequeño fragmento que ellos obtuvieron encuentran tantos errores, entonces ellos suponen que la población también va a estar dañada de la misma manera. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, ah, pues yo voy a sacar 100 tuercas y tengo como máximo que 4 estén dañadas. ¿Por qué? Porque sé que por cada 100 piezas tengo que tener mínimo 3 dañadas o máximo 3 dañadas. Entonces, vamos a tener eso. Yo saco las tuercas, alguien la va a medir, que es el control de calidad, y va a decir, no, está bien, es correcto. Entonces puedo pasar a seguir construyendo más tuercas. Está todo bien diseñado. En cambio, si no está bien diseñado, digo, no, esto no lo puedo sacar al mercado, tengo que, pues ver qué está sucediendo con mi máquina o tengo que eliminar todo el inventario que ya tengo. Entonces, para eso nos va a servir la muestra, para que sea más barato, sea más rápido y nos dé una idea de cómo está funcionando mi población en general. Como les comento, lo ideal sería poder medir a toda la población. Lo real es que no lo podemos hacer si son poblaciones muy grandes. Si nosotros queremos analizar, por ejemplo, nuestro salón de clases de todos los alumnos, pues lo podríamos hacer porque no somos muchos, alrededor de 30. Pero imagínense que ahora nos piden estudiar cómo se comporta todo el CCH Vallejo. Ahí sí tenemos una inmensidad de personas y pues no podemos estar preguntándole a uno por uno porque pues nunca acabaríamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente agarramos una pequeña muestra de la población. Hay dos maneras o usualmente se caracteriza por dos maneras de muestra, la que es aleatoria y la que no lo es. La aleatoria es que nosotros agarremos a la primera persona que encontremos sin importar cuáles son sus características y empecemos a estudiarla. Es decir, nosotros no vamos a seleccionarla, vamos a hacerlo aleatoriamente, mientras que la otra nosotros decimos, ah, pues yo agarro a él, a él, a él, porque ellos son conocidos y no me siento mal al hacerle preguntas, ¿ok? Esa ya no sería la teoría porque nosotros la estamos sesgando, es decir, nosotros estamos eligiendo a las personas. Entonces, usualmente la que siempre utilizamos es aleatoria. No consideramos a las personas que conocemos, sino simplemente pues, porque estén pasando o porque las encontramos o se interesaron, inmediatamente hacemos el muestreo. Y de esa manera vamos a ver que las características de mi población no sean pues estimadas o no tengan una influencia por la persona que está haciendo el análisis. Ese es el objetivo, que sea totalmente aleatorio. Lo vuelvo a repetir. Es una palabra que vamos a utilizar mucho y por eso siempre la remarcamos. Entonces ya tenemos la palabra de población y la palabra de muestra que nos van a servir para poder estudiarlos. Pero a cada uno de nuestros individuos no les puedo decir, ah, bueno, yo voy a escribir que mi individuo se llama fulanito, ¿ok? Va a ser muy complicado. A eso no nos va a llegar a interesar su nombre, más que si estamos haciendo un análisis de cuáles son los nombres más comunes
en México o en el continente americano, ¿ok? Lo que nosotros vamos a definirlo van a ser como variables, para que las variables podamos estudiarlas como lo hacemos en matemáticas usualmente, variables numéricas, variables que no sean variables alfanuméricas, entre otras, pero también tienen ciertas características que vamos a ver a continuación. Bueno, una variable va a ser las características que tengan todo tipo de elementos de la población física, es decir, cada uno de los individuos que estamos estudiando. Aquí reiteramos otra vez lo que es una población física, que son los elementos tangibles, es decir, las personas, las cosas, ¿vale? Lo que podamos obtener un valor. Es decir, queremos que esa población física se vuelva población estadística para poder obtener valores. Entonces, las variables me van a poder permitir clasificar a los individuos, entidades o algún dato que me interese. Por ejemplo, tenemos a Papá Pitufo y lo que estamos haciendo es medirlo, obtener una altura. Ese dato ya sería una variable, pero tenemos dos características. Vamos a tener, o mejor dicho, vamos a tener dos tipos, las categóricas y las numéricas. Las categóricas van a ser nominales, ordinales y las numéricas van a ser discretas y continuas. Estas pueden ser un poquito confusas si nada más las manejamos así, pero vamos a puntualizar cada una de ellas. Entonces, reiteramos. Una variable va a ser el dato que nosotros obtengamos de nuestro individuo, de nuestro muestreo, y ese dato ya se va a volver una población estadística que nosotros podamos ya posteriormente o graficar o identificar cuál es el que tiene un mayor número de repeticiones, es que nos permita saber cómo se está comportando nuestra población física. Eso siempre nos va a interesar. No, la estadística no es nada más de, pues el profesor o el libro me está diciendo que me va a servir para eso. No, es para que ustedes puedan utilizarlo en la vida cotidiana. A veces, pues, lo hacemos sin tenerlo en mente, pero a los que les gustan los deportes sí lo han escuchado, que dicen, pues él tiene una efectividad de que cada dos partidos mete un gol, ¿ok? Está aplicando estadística, está aplicando probabilidad, está convirtiendo algo que pues es una población física y lo está volviendo en una población estadística. Está obteniendo cuántas veces se va a repetir ese fenómeno en un determinado tiempo. Eso es lo que nos va a permitir y por eso vamos a ver para qué nos van a servir las variables y qué tipo de variables estamos estudiando. Para ello vamos a entrar con las variables categóricas, que como su nombre lo indica y va a sonar un poquito redundante, pues va a categorizar a mi población. Es decir, yo puedo decir cuánta gente es americana, cuánta gente es de Europa, cuánta gente es africana, ¿ok? La va a categorizar. Cuántas personas son rubias, cuántas personas son morenas, etcétera, ¿ok? Eso es lo que me va a hacer una variable categórica. Y en ese punto vamos a encontrar dos, las variables que son nominales y las variables que son ordinales. Las variables nominales son las que se nos van a dificultar un poquito al inicio, porque su definición es un poco ambigua. Nos va a decir que son los posibles valores que son mutuamente excluyentes entre sí, no tienen alguna forma natural de ordenación. ¿Ok? ¿Qué se refiere con que sean mutuamente excluyentes entre sí? Es que decir que no se van a unir. ¿Ok? O que no tienen por qué unirse y no van a tener una ordenación. Por ejemplo, ¿cuáles son los oficios de los pitufos? ¿Ok? Aquí tengo un pintor, aquí tengo un médico, tengo un enfermero, ¿ok? Y pues digamos que si yo le pregunto a una persona, ¿cuál es tu oficio? ¿Ok? Eh, para una variable nominal no va a decir, pues yo soy médico cirujano en arquitectura. ¿Ok? No lo va a hacer, sino dice, tú puedes ser uno u otro, decídete. ¿Ok? A eso se refiere que sea excluyente, que no va a tener una interrelación, no van a tener una conexión. Puede que ustedes me digan, no, pero sí lo puedo hacer, ¿ok? Sí lo es, pero si yo te dijera o que el investigador lo defina de mejor manera para que no suceda una repetición, ¿ok? Que yo te pregunte, ¿cuál es tu trabajo principal? ¿Ok? Y ahí sí ya me puedes decir, bueno, entonces yo me dedico a la carpintería.
¿ok? Entonces ya estoy excluyendo. Aquí sí va a depender también mucho de la pregunta, porque sé muy bien que ustedes me van a decir, bueno, pero entonces yo quiero ser ingeniero astronauta y también quiero ser abogado, ¿ok? Sí se puede hacer, pero las variables categóricas nominales de manera natural solo le va a interesar una o solo le va a interesar aquellas que no se pueden juntar. Entonces, ¿a qué se refiere que de forma natural no se pueden ordenar? Bueno, no significa que sea más importante un médico que un pintor o un arquitecto o un cocinero, ¿ok? Entonces, cuando nosotros las estamos estudiando, no llevan un orden en sí, ¿ok? Nosotros como investigadores sí se lo podemos poner, pero de forma natural no va a existir, ¿ok? O también si yo les pregunto, ¿qué fruta les gusta? ¿Ok? Y dicen ustedes, manzana, uno me dice naranja. Y yo como investigador digo, no, pues esas las voy a poner hasta abajo porque a mí me gusta la piña, ¿ok? Eso no lo podemos hacer cuando somos investigadores o cuando estamos estudiando un fenómeno. Significa que la ordenación es de manera aleatoria. Yo escribo manzana, pera, ¿ok? Y no lleva un orden subsecuente. En cambio, las categorías ordinales, estas sí van a llevar un valor y un orden. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué días de la semana ustedes ven la televisión? ¿Ok? Y me dicen, ah, bueno, pues toda la semana. Entonces, ustedes ya como investigadores, ustedes que están estudiando el fenómeno, me dicen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, ya llevan un orden de manera natural. ¿Eh? Ese es un punto importante. Las categóricas nominales no los podemos ordenar, no tienen una relación entre sí. Y las ordinales sí ya tienen una relación y un orden, o mejor dicho, tienen un orden que las va relacionando. Es muy raro que nosotros, pues de forma natural, pensemos en los días de la semana, pues jueves, lunes, domingo, ok, hasta nos llegaríamos a trabar. Sucede lo mismo con los meses del año. Nosotros no escribimos febrero, diciembre, enero, marzo, ¿vale? Pues por experiencia o porque nosotros ya nos los enseñaron desde primaria, pues solemos escribir enero, febrero, marzo, ¿ok? Y de esa manera. También otro ejemplo puede ser, pues, ¿qué grados académicos o qué grados tienen la primaria? Ustedes dicen, ah, primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria. Es decir, ya llevan un orden. Cuando nosotros tenemos una variable ya como tal, que, por ejemplo, nos ponen los oficios o nos ponen los días, nosotros tenemos que definir qué tipo de variable estamos estudiando, ¿ok? Ustedes ya saben que si nos ponen los oficios, pues estamos hablando de variables categóricas nominales. Si nos ponen los días de la semana, nos están colocando categorías categóricas ordinales. Entonces, es lo primero que ustedes van a tener que definir cuando están haciendo un ejercicio. ¿Qué tipo de variables me está dando? Y en segunda, si nada más nos dicen el fenómeno, a veces también nos dicen qué variables pueden tomar. ¿Ok? Y nosotros ya tenemos que escribirlas con nuestra experiencia. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto creen o cuánto estamos estudiando un grupo de primero de primaria? ¿Ok? ¿Qué tipo de variable es? Eso todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en la siguiente parte. ¿Qué tipo de variable es? Primero los defino y después les pregunto, ¿y qué números o qué valores puede tomar? Y ustedes ya me pueden decir, ah, bueno, por mi experiencia, yo creo que un niño de primaria puede medir, pues, 1,30 m, ¿ok? Es un niño muy alto. 1,20 m, 1,10 m, etcétera, ¿ok? Poner ejemplos. Eso a veces nos va a servir para saber si ustedes saben de qué tipo de variable estamos hablando y qué valores puede tomar. Porque a veces es un punto importante, ya que nos permite saber cuánto saben del tema. Porque imagínense si yo hago esa pregunta, ¿qué valores puede tomar? Y ustedes me colocan, ah, pues puede tomar lunes, martes, miércoles, ¿ok? Ya sabemos que pues estamos o leyendo mal o no estamos entendiendo. Entonces, ese es el punto. También puede llegar el punto de que dos problemas tengan soluciones diferentes dependiendo del investigador. Por ejemplo, el mismo problema de los niños y les pregunto que vamos a medir qué tan altos son, ¿ok? O cuál es su altura. Y pues ustedes me pueden poner qué tipo de variable es y me ponen una categoría categórica nominal, ¿ok? Y me dicen, ¿es alto, mediano,
de mediana altura, bajo, ¿ok? Es válido porque yo nunca les dije que tiene que ser numérico, pero si ya se los definen de manera numérica, ¿ok? Entonces el valor ya sería 1,30 m, 1,20 m y cualquiera de las dos soluciones, como la pregunta es ambigua, la pueden hacer, ¿ok? Ninguno de los dos estaría equivocado, simplemente que a ustedes les interesa una u otra, ¿vale? Entonces ya tenemos lo que es una variable categórica. ¿Cuál es el otro tipo o cuál es la que nos falta revisar? La otra que nos toca son variables numéricas y de igual manera como sucedía. eh, Va a sonar redundante, pero las numéricas son aquellas que tienen un valor numérico, que tienen un dato ya matemático. Y vamos a tener dos tipos, las variables numéricas discretas y las variables numéricas continuas. Este punto, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que las discretas pueden tomar entre un valor y otro y van a quedar espacios entre esos valores. Y las variables numéricas continuas van a tomar un valor y pueden tomar cualquiera de la recta numérica, ¿ok? Va a depender mucho de la medición. Por ejemplo, para que quede más claro, porque a veces eso nos causa un poquito de inconvenientes y no sabemos identificarlo. Las variables numéricas discretas son valores enteros. Por ejemplo, tenemos este punto. ¿Cuántos hermanos en la familia Simpson hay? Bueno, son tres. ¿Ok? No puedo decir que Maggie solo vale la mitad porque es un bebé, ¿ok? No, porque no estaríamos hablando de fracciones. Tenemos que contarlo de manera entera. Tenemos tres hermanos, ¿ok? ¿Cuántas veces puede caer cara de una moneda si la lanzo 5 veces? ¿Ok? También son números enteros. Entonces, todo aquel valor que tenga números enteros estaríamos hablando de variables numéricas discretas. ¿Por qué se dice que quedan espacios entre ellos? Porque no hay puntos decimales en esa medición, ¿ok? Como les comento, no puedo decir tengo 2 hermanos y medio, tengo un hermano y medio, ¿ok? Eso es lo que se refiere con las variables numéricas discretas. Mientras que las variables numéricas continuas usualmente las vamos a encontrar en ejercicios o fenómenos que nosotros vayamos a medir. Por ejemplo, la altura. Aquí estamos teniendo ya también a la familia Simpson y tenemos una altura. No quiere decir que no podamos obtener números enteros, ¿ok? Podemos decir que Mars, hasta su pelo, tiene 7 pies, ¿ok? Pero si medimos a Maggie, pues vamos a encontrar que, que no llega ni a un pie, ¿ok? Y si vemos a Bart, tiene 2 puntos y tantos pies. Entonces, esa variable continua, de manera teórica, puede obtener cualquier valor de la recta numérica. ¿Ok? Si ustedes se miran en este momento, se van a dar cuenta que van a depender de los puntos decimales. Es decir, ustedes pueden medir 1,73 m, el otro mide 1,74 m. Es decir, de manera pues matemática pueden agarrar cualquier valor y es válido. ¿Ok? En las variables numéricas discretas no lo es. El punto 73 no me diría nada. Esa es una de las características entre una y otra. ¿Ok? Entonces, para que quede más claro, las variables numéricas discretas son aquellas que solo podemos medirlas con números enteros. ¿Ok? Una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. Si nos estamos preguntando cuántas manzanas hay en un árbol. ¿Ok? Porque solo puedo medirlas por números enteros, mientras que las variables numéricas continuas es cuántas veces puedo partir una manzana, ¿ok? Puedo partirla una vez, puedo partirla dos, puedo partirla tres, puedo partirla hasta que sea un cuarto de la manzana, hasta que sea un octavo de la manzana, un 16avo de la manzana, ¿ok? Puedo partirla una infinidad de veces. Entonces, eso va a ser una variable numérica continua. ¿Cuánto peso? Ah, pues yo peso 63,4 kilogramos, ¿ok? Eso es a lo que se va a referir cada una de las variables. Es muy importante cuando nosotros estamos analizando un fenómeno que primero coloquemos qué es lo que vamos a estudiar, si son aspectos numéricos o si son aspectos de categorías para poder estudiarlas, porque como les comento, a veces podemos estudiar el mismo problema con dos visiones diferentes. Entonces, primero definimos qué tipo de variable vamos a manejar y después de eso tenemos que tener cuidado con los posibles valores. ¿Ok? Porque no es lo mismo tener variables numéricas discretas a tener variables numéricas continuas. Vamos a tener, pues, el procedimiento usualmente va a ser el mismo, pero algunos aspectos van a tener que estar cambiando cuando nosotros resolvamos los ejercicios.
Entonces, eso es muy, muy importante, chicos, que primero definamos cuál va a ser mi población. ¿Ok? Puede ser, como les comento, un grupo en específico, un plantel en específico, una colonia, comunidad, país, ¿vale? Y sobre eso ya después elegimos nuestro muestreo. Si son poblaciones muy pequeñas como un salón de clase, pues mi muestra va a ser todo el grupo en total, ¿ok? Una muestra también puede ser toda la población. ¿Por qué? Porque son pequeños. Pero si ya empezamos a medir cuántas personas están en el plantel, en el CCH, o en mi comunidad, o ya en un país entero, bueno, ahí sí tenemos que acortar la muestra, porque no sería imposible. Y ya después de eso, identificar qué variables voy a querer. Si voy a querer variables que categoricen a mi población o variables numéricas que me identifiquen algún aspecto en particular. Eso es lo importante para esta parte y son los aspectos que vamos a manejar. Entonces, para este tema, lo que nos va a interesar es que ustedes primero se familiaricen con los términos y que los sepan aplicar. Y esa va a ser una de las actividades que van a realizar y que se los voy a dejar en la parte de abajo. Pues lo pueden ver si quieren en YouTube, pero preferencia en su grupo de Teams. Nos vemos para el siguiente video, si no hay dudas o preguntas. Si existiera alguna, saben que con mucho gusto las revisamos en esta plataforma, en Teams o en el grupo que tenemos en WhatsApp. Nos vemos.